Fíjense lo que tengo en mis manos, que está muy lejos y no lo van a ver bien, pero es un libro, un volumen, que se llama Comercio y Poder, mercaderes genoveses en el sureste de Castilla durante los siglos XVI y XVII, 1550-1700. Y tenemos con nosotros esta tarde al autor de este volumen. Él es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Rafael Girón. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Dejamos aquí este libro porque la invitación viene a colación de que el volumen se presenta mañana aquí en Córdoba. Pasado mañana, el jueves, aquí en nuestra Córdoba. ¿Dónde es la presentación para animar a todo el mundo que vaya y le interese el tema? La presentación es a las 8 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial, en la calle Pompeyos, un edificio muy bonito, tiene una capilla preciosa y ahí pues será la presentación. Pues el tema es de lo más interesante porque son 150 años de la historia en la que nuestra España, aquí habla el sureste de Castilla, fue muy próspero, ¿no? Sí, yo en el libro hablo básicamente de lo que era el Reino de Granada, es decir, las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería, también un poco del Reino de Córdoba y también del Reino de Jaén, y algo del Reino de Murcia, que yo he definido como el sureste, a la hora de abordar este trabajo sobre unos mercaderes italianos que realmente fueron los que movieron la economía, en muchos aspectos de la economía en estos siglos, ¿no? El siglo XVI y XVII. ¿Y qué pasaba? A ver, cuéntenos, ¿qué pasaba en Córdoba y en las cercanías de Córdoba en estos años? Bueno, Córdoba en el siglo XVI es una ciudad muy próspera, económicamente hoy la podemos ver como una ciudad de provincia, sin demasiada industria, pero en este momento era la gran fábrica de Andalucía. Córdoba, qué sorpresa. Córdoba, sí. Y de algunas otras poblaciones que no se suele asociar con gran industria, como el caso de Baeza o Úbeda, tenían incluso Granada tenía una gran producción de sedas, de telas de seda. Córdoba tenía de todo, Córdoba tenía paños de lana, telas de seda y también el cuero, ¿no? Los cordobanes y guadameciles que se han conservado hasta nuestros días, pero que en esta época era el gran referente mundial. Es decir, de hecho la palabra cordobán viene de Córdoba, ¿no? de esta denominación. Y sí, efectivamente era la gran envidia de Europa entera, probablemente, la producción que había de cordobanes y guadameciles. Se compraban guadameciles cordobeses desde Italia, desde el rey de España compró varias partidas de guadameciles, desde diferentes cortes europeas se ansiaba tener estos guadameciles que se utilizaban para decorar las paredes en verano, ¿no? En invierno se solían utilizar los tapices y en invierno estos cordobanes cordobeses, ¿no? Hay descripciones de ellos preciosas, ¿no? Como que la luz por la tarde al reflejar el Córdoba, o sea, el guadamecí está hecho con pan de oro brocado, decía que creaba unas luces preciosas, ¿no? Y la ciudad debía ser espectacular, ¿no? En el siglo XVI. Se habla también en este libro de que mucha de la riqueza generada en el norte de Italia podía ser gracias a lo que sucedía aquí en nuestra Córdoba, ¿no? Bueno, en nuestra Córdoba, en este sureste de Castilla. En el sureste, sí, efectivamente. El gran producto de la época es la lana española, la lana merina, la mejor lana del mundo, una lana muy fina que se utilizaba para confeccionar los paños más lujosos. Toda esa lana se exportaba hacia Italia, donde ahí en las ciudades pañeras de Milán, Florencia sobre todo, tan bonitas, todos esos palacios detrás tienen mucho trabajo, mucha economía invertida en esos palacios del trabajo de los paños, de la confección. En aquella época no había móviles, no había coches, la manera de contabilizar la economía de un lugar era por la producción textil, es decir, por los vestidos, por los paños. Y en ese norte de Italia se llevaba muchísima lana del sureste y se utilizaban allí. Se tejían y luego volvía, aquí se vendía a veces en forma de unos tejidos que se llamaban las rajas de Florencia, que eran muy famosas, muchos cuadros de la época están confeccionados estos paños y realmente era una economía que dependía mucho de esa lana castellana. Y los genoveses están ahí.
y son los que controlan todo este mercado de la lana del sureste, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, aquí en Córdoba, que no sé si tiene que ver, pero bueno, pregunto, teníamos y tenemos todavía, pero en esa época en pleno funcionamiento, los molinos del río Guadalquivir que alimentaban a los batanes que realizaban muchísimo tejido. ¿Está relacionado todo esto, ¿no? Claro, además de exportar la lana, aquí también se producen pesos paños, y no solamente en la ciudad de Córdoba, sino también en el Valle de los Pedroches, suelen fabricar ahí también paño y tal. Los batanes golpean los tejidos para reducir su tamaño y es un proceso, ¿no? El batanado es un proceso de textil. Y efectivamente había bastantes batanes en el río Guadalquivir, así como lavaderos de lana fundamentales en Casillas, el Higuerón y el Aguilarejo, en estos 3 sitios, estos puntos cercanos al Guadalquivir, lo que hoy es el aeropuerto de Córdoba. De hecho hay un cortijo del lavadero justo ahí, es donde se lavaba la lana, y daba una cantidad de trabajo a los cordobeses de la época, puesto que ahí se lavaba con esa idea de exportarlo hacia afuera. Parte de esa lana se quedaba en Córdoba, se utilizaba para tejer los tejidos aquí, los paños, y otra gran parte se llevaba tanto a Italia como al norte de Europa, a Flandes, donde había una industria bastante potente, Inglaterra también, donde se utilizaba para eso. Y sí, efectivamente, Córdoba es que, ya lo digo, hablando con colegas sevillanos, me dicen, no, si es que la gran fábrica de Andalucía es Córdoba, ¿no? Cantidad de población, una población no demasiado grande, 40-50.000 habitantes, pero para la época era mucho, pero muy industrial. Exactamente, porque estamos hablando de una gran industria, ¿qué porcentaje de la población podía estar vinculada directa o indirectamente con esta industria textil? Es complicado, en teoría la mayoría de la población se dedica a temas agrícolas, es decir, agrícola y ganadero, pero efectivamente en los centros de población, como son las grandes ciudades, ahí sí que hay bastante población dedicada. Hay una serie de censos que nos indican que hay gremios que se dedican al textil, no solamente a fabricación de paños, también los bonetes. Los fez, famosos fez de Marruecos, se producían en Córdoba también y se exportaban al norte de África para ello, ¿no? Los boneteros, algunos boneteros, hay un bonetero famoso que sale en la obra de Cervantes, habla de un bonetero de Córdoba y tal. Y esos tejidos y esos textiles daban de comer a mucha gente. ¿Qué porcentaje? No lo sabemos muy bien, porque se hace a nivel de pequeños talleres con maestros, aprendices, y también estamos estudiando que se podía hacer a nivel de casa, a nivel de trabajo, digamos, en negro, donde mujeres y niños también trabajaban en casa y producían ciertos textiles. Hasta qué punto, qué porcentaje no lo sabemos, pero sí, en general, gran parte de la población cordobesa está vinculada bien a estos textiles de lana, pero también a las sedas que también se producían y a los cueros, o sea que prácticamente esa idea de que en la edad moderna pues la gente no trabaja y está tan ocioso, completamente falso. Es una época donde las cosas ocurren más despacio, donde los viajes tardan mucho más, pero la gente no para de trabajar. Por supuesto, no hay luz, tienen que trabajar a una hora determinada y luego por la noche con vela o con candiles, pero la gente trabaja y trabaja mucho. Y en el caso de Córdoba, pues es un referente de la época. ¿De dónde sale toda esta información que se resume en este libro? ¿Es fruto de investigaciones, pues de tesis, de qué? Sí, en principio es, digamos, mi tesis que yo presento en el 2012, lo que pasa es que se ha completado con toda una serie de investigaciones posteriores en archivos en Italia, yo he estado en Inglaterra, he estado en Florencia, también estuve en Canadá, con documentación, bibliografía, pero sobre todo lo que hay aquí es trabajo de documentos como el que hay en el Archivo Histórico Provincial, que son documentos, protocolos notariales. Es decir, las escrituras notariales ante notarios dan muchísima información y a través de esa información, de una letra que es bastante complicada, se extrae esa información y a partir de ahí se van elaborando tablas y planteando ideas. O sea, hay cientos de legajos, digamos, de legajos que son bastante grandes, están ahí y de varias miles de horas de archivo. Mucha parte de mi vida está ahí en ese libro. No es circunstancial, entonces, que el libro se vaya a presentar en el Archivo Histórico Provincial. Claro, es que parte de esa documentación, cuando venía para acá lo he pensado, digo, es que realmente ahora estoy encontrando más documentación que ya modifica lo que pongo en el libro. El libro es como un momento en el tiempo donde tú tienes esos conocimientos y los plasmas, pero conforme pasa el tiempo sigue investigando y dices, anda, pues se va matizando, lo que generalmente no descubres nada nuevo con respecto a lo que has hecho, ¿no? Pero sí se puede ir matizando. Y estoy viendo documentación que completa mucho más lo que está en el libro. Tendría que escribir un libro sobre los mercaderes genoveses en Córdoba, pero efectivamente sí.
hay documentación utilizada en el archivo o extraída del archivo que está en el libro. Y lo que no encontrará. Además de lo que va buscando, supongo que habrá un exceso de información que tiene que ser interesantísima. La realidad es que el Archivo Histórico Provincial de Córdoba es excepcional. O sea, es un archivo que se conserva prácticamente entero. Son miles y miles de legajos que están a disposición de todo el mundo, pues, es cuestión de ir y poder encontrarlos. Y precisamente ahora nos han dado un proyecto, el grupo donde estoy integrado, el grupo del profesor Enrique Soria Mesa, nos han dado un proyecto para digitalizar ese archivo. Estamos hablando de 5 millones de imágenes. ¿No hay nada digitalizado en el archivo histórico? Hay una parte, sobre todo del siglo XV, ¿no? El periodo moderno, un poquito anterior. Pero a partir de ahora se va a digitalizar de manera masiva, con 4 escáneres probablemente, con bastante gente trabajando, y la idea es en unos pocos años tener casi todo digitalizado. Luego vendrá el proceso de descripción, porque una cosa es tener digitalizado el documento y otra cosa es entenderlo. Les puedo asegurar que es una letra muy complicada, muy difícil. Bueno, el archivo saca en redes sociales muchas veces documentos y se puede ver que es ininteligible, o sea, hay casi que traducirlo siendo español al final. Exactamente, ¿no? De hecho muchas veces entre nosotros, entre los investigadores, casi siempre, oye, ¿puedes mirarme esto? Porque es que hay veces que no hay manera de Además te ofuscas en una palabra y no hay manera. Sí, además generalmente es una palabra extraña que no se utiliza demasiado y de pronto no hay manera de leerlo. Pero bueno, con un poco de paciencia y años de investigación se puede entender bastante bien. Y toda esa documentación, el momento que se pueda procesar, dentro de un 5 o 6 años, puede salir muchísimas cosas, ¿no? No solamente de temas comerciales, pero también temas artísticos. Ahí está todo el tema de escultura, pintura cordobesa. Hay referencia. Gran parte de la población de Córdoba, su vida está ahí dentro de esos documentos. Lo que pasa es que hasta ahora pues estaban en acceso a una serie de personas como yo que más o menos podemos entender lo que dicen. Pero a partir de ahora la idea es que se vaya haciendo, la idea es que se cuelgue, ¿no? Se ponga en la red y cualquiera pueda acceder a ello, incluso a las descripciones. Y ahí en ese momento podremos hacer la historia de verdad, porque hasta ahora hacemos historia a partir de una documentación la que podemos ver, somos humanos, ¿no? No podemos ver miles y miles de legajos y mucho menos recordar la información, es muy complicado. Muchas veces yo leo artículos míos antiguos y digo, yo sabía esto, cuando escribí este artículo sabía esto, anda, pues sí, pues lo plasmé. Está en tu subconsciente. Es que es problemático, claro, se olvida, estamos hablando de miles de documentos, donde... Y además, claro, cuando tú estás viendo una documentación, tú estás buscando un tema. Yo puedo buscar genoveses, pero ¿y si me encuentro un documento interesante sobre un palacio? Trabajamos bastante con el tema del patrimonio, especialmente el patrimonio judeoconverso de la ciudad, y ya hemos dado algunas charlas sobre el tema. Pero si tú estás buscando genoveses, pues a lo mejor te encuentras un palacio y a veces lo apuntas y a veces no, y esa documentación que podías disponer de ella a lo mejor pues se pierde, ¿no? Y muchas veces los mismos colegas estamos viendo documentación que hemos visto todos, pero que a uno le interesa un tema, a otro te interesa otro. Con esta digitalización yo creo que esto se puede empezar a mejorar, ¿no? Y bueno, ya de cara a la presentación del libro, recordemos a las 8 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial el próximo jueves, calle Pompeyos. ¿A quién le puede interesar el contenido de este libro para que pueda ir? Yo creo que al público en general, porque se va a hablar de Córdoba. Voy a hablar, además no voy a hablar de todo el sureste. Presenté el libro hace unos días en Jaén, allí hablé de Jaén y aquí hablaré de Córdoba. Me dedicaré a hablar pues de estos mercaderes que están aquí en Córdoba, de la producción cordobesa, de esos lavaderos de lana que se conocen tan poco, de una serie de mercaderes genoveses que tienen una importancia relativamente importante dentro de la ciudad, como uno que he descubierto recientemente, Esteban Espínola, un personaje muy interesante. Y en general también de la economía, hablaré de cordobanes, de guadameciles, de la producción pañera, es decir, elementos que quizá no se conozcan demasiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que aficionados a la historia en general y cordobeses que quieran saber un poco de esta ciudad, ¿no? No solamente, o sea, un periodo bastante antiguo como puede ser el siglo XVI y XVII. Pues claro que sí, al final es aprender a conocernos un poquito más. Así que tenemos una cita el jueves 30 a las 8 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial en la calle Pompeyos. El autor de este libro sobre los mercaderes genoveses, que tiene mucho que ver con el sur de Castilla, pero que va a enfocar en Córdoba, va a estar disponible para todos nosotros, todo lo que queramos aprender un poquito más. Rafael Girón.
Ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias por haber venido y lo mejor de cara a la difusión de toda esta obra. Muchas gracias.